Listo, doctor. Correcto, muchas gracias. Buenas noches con todos los chicos de la promoción y vamos a ver en este tema que resulta siendo muy interesante para ustedes, ¿no es cierto? Primero ahora como la parte microbiológica y después quizás ustedes van a ver cuando estén ya en pediatría, en directo los casos clínicos, ¿no? Estamos hablando de las enfermedades virales exantemáticas y de lo que vamos a hablar es de sarampión, rubiola, parotiditis, influenza, un poquito, porque son virus de la familia, de la familia Paramyxoviridae. Y como ven ustedes en el título, siempre yo he agregado algunos slides, una diapositiva sobre los virus oncogénicos, porque este tema creo que no lo tocan en otra clase, entonces por eso es que me permito, me permito darles un pantallazo también sobre este tema. Hay muchos avances hoy en día sobre virus oncogénicos y creo que es importante que lo podamos hablar en esta noche. Entonces, como decíamos, el tema por demás es bastante interesante porque ustedes comprenderán que nuestro país es un país que tiene muchas enfermedades de niños, ¿no? Y si los niños no están coberturados con una vacuna, en este caso, vacuna de sarampión, vacuna de rubiola, vacuna de parotiditis, etcétera, influenza, para influenza ahora, ¿no es cierto? Los chicos son muy sensibles, muy lábiles para las enfermedades y, lógicamente, la mortalidad infantil en nuestro país sigue siendo bastante alta, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar. Muy bien, vamos entonces a dar un paso a la clase y la siguiente lámina, por favor. Muy bien, vean ustedes aquí las láminas que les pongo de inicio. Las lesiones rojitas, pequeñitas, en la espalda, en el abdomen, en las extremidades, ¿no es cierto? Unas lesiones muy pequeñitas, rojitas. Eso es lo que se llama el exantema, ¿no? Las lesiones exantemáticas. Por eso es que estas enfermedades se llamaban y se siguen llamando enfermedades exantemáticas ¿cómo se llama?, de los niños, ¿no? Sin embargo, en alguna oportunidad, no solamente de tan niños, ¿no?, sino también de jóvenes, y casos muy raros en jóvenes adultos jóvenes, ¿no?, que también sufren esta patología cuando de niños no, primero que no han sido vacunados y segundo que no les dio la enfermedad en niños y jóvenes y en el adulto cuando tienen contacto pueden hacer la enfermedad y la enfermedad es diferente, ¿no es cierto? La enfermedad ya no es tan clásica como la que vamos a describir en niños, ¿no es cierto? Porque esta es una enfermedad que se describe básicamente en niños, ¿no? Muy bien, siguiente por favor. Entonces, el exantema, la lesión que acabo de explicar, ¿no es cierto?, es la característica de la enfermedad, ¿no es cierto? Y lógicamente aparece en el transcurso de los días, ¿no es cierto?, después del contacto que tiene un niño con una niña convaleciente o con una niña que esté con la enfermedad, ¿no es cierto? Y en la semana a 10 días más o menos se está haciendo el cuadro clínico, ¿no? Y como ven ustedes, las lesiones pueden ser diversas, sin llegar a ser, ¿cómo se llama? Como en el caso de varicela, que llega a costra, ¿no? Llega a lesión costrosa. Aquí en sarampión y rubiola no llega a costra, se queda en pústula, se queda en vesícula, se queda en pápula, puede ser mácula, o sea, si la enfermedad es muy ligerita, ¿no es cierto? Muy simple, muy sencilla, ¿no es cierto? Puede quedarse en lesiones maculares o papulares y ahí acaba el cuadro clínico, ¿no? Sin embargo, hay algunos niños, ¿no es cierto?, que están un poco más debilitados,
o el efecto del virus, ¿no es cierto? La carga viral puede ser mayor y entonces puede las lesiones pueden llegar a vesículas, pueden llegar a pústulas, ¿no? La pústula significa que la ampollita, no siendo la lesión, se llena de pus, ¿no? Por eso se llama pústula, ¿no? Que es una cosa bastante rara, ¿no es cierto? Algunos casos sí se ha visto, ¿no? Está descrito, lógicamente, por eso es que en la literatura lo explican, ¿no? Pero como digo, siendo una enfermedad que naturalmente debe ser benigna, ¿no es cierto? Que debe ser benigna y que se desaparece sin dejar efecto secundario, ¿no es cierto? Una enfermedad que no debe llegar a pústula normalmente, pero si llega, pues son casos raros, ¿no? Entonces, ahora, el problema de exantema no solamente lo producen estos virus sarampión, rubiola, parotiditis, sino una serie, una serie de varios, ¿cómo se llama? Varios virus, ¿no? Entonces, que producen también el problema exantemático. Las riquecias, por ejemplo, algunas bacterias también, por ejemplo, algunos parásitos también, por ejemplo. Entonces hay que saber diferenciar, ¿no es cierto?, el diagnóstico, ¿no? Sin embargo, el cuadro epidemiológico, el tema epidemiológico en estas enfermedades es lo que manda, ¿no? Entonces hay que ver, lo primero que cuando uno tiene que hacer, cuando uno se enfrenta a un niño con estos temas, es el dato epidemiológico, ¿no? Que si los niños han estado en contacto con niños que han tenido sarampión o etcétera, ¿no? Porque ahora los niños generalmente van al nido muy temprano, a los 2, 3 años ya están yendo al nido y ahí es donde se contagian, ¿no? Y es donde cogen la enfermedad. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces, como decía, hay lesiones herpéticas por diferentes tipos de virus, ¿no? Herpes virus, adenovirus, picornavirus, parvovirus, togavirus, paramyxovirus, que es la familia que vamos a ver hoy en clase, pocvirus, papovavirus, arbovirus, virus de hepatitis, retrovirus, es decir, todos los virus pueden producir exantema, ¿no? Pero, como digo, el exantema de sarampión es bastante típico, como lo vamos a ver. Y otras variantes de exantemas en donde se mezclan con otras lesiones, por ejemplo, ecovirus, Epstein-Barr, hepatitis, sarampión, atípico, Coxsackie, virus respiratorio sincicial, rubiola, dengue, etcétera, que también pueden dar estas lesiones, ¿no? Las infecciones virales ampollosas, por ejemplo, herpes zóster, ¿no? El herpes zóster o herpes simple, herpes vaginal, herpes de labio, etcétera, que también puede dar estas lesiones, ¿no? Y una enfermedad mano-boca-pie también por Coxsackie virus A16. Entonces vean ustedes la gran variedad de virus que pueden dar estas lesiones exantemáticas. No es propiedad, ¿no es cierto? No es propiedad de los virus que vamos a hablar hoy día, sino de muchos virus más que estoy presentando en esta lámina. Siguiente, por favor. Entonces, la familia paramyxovirus, ¿de acuerdo? Siguiente, ¿qué es lo que vamos a ver en esta clase? Siguiente, por favor. Esta es la estructura que se ha modelado, ¿no es cierto? Y en donde vemos las diversas capas, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? El ARN viral, una morfología bastante, bastante característica, ¿no es cierto? Y las proteínas que tiene en cada capa este virus. Estas proteínas, ¿no es cierto? Sobre todo la hemaglutinina, la neuroaminidasa, que van en conjunto, ¿no es cierto? Son los que marcan ¿cómo se llama? El efecto patógeno del virus, ¿no? Igualmente acompañado de las otras proteínas, ¿no es cierto? Que son muy importantes para la replicación del virus. Siguiente, por favor. Estos son la familia de los paramyxovirus. Tenemos respirovirus para influenza humana, rubulavirus para influenza y parotiditis. Vamos a hablar de parotiditis, algunas láminas. Morbillivirus, sarampión, del cual vamos a hablar, ¿no es cierto? Ennipavirus, virus de Ennipat y Endra, que no vamos a ver, eso no tenemos.
neumovirus, virus sincicial respiratorio, que lo van a hacer en otra clase, me parece, y los metaneumovirus, que también produce la virosis humana, ¿no? De aquí, entonces, esta clasificación, vamos a ver para influenza, respirovirus, parotiditis, rubulavirus, sarampión, y de la otra familia que no está aquí, que es togavirus, vamos a hablar de, ¿cómo se llama? De rubiola, ¿ya? Porque rubiola también es una enfermedad exantemática, pero no pertenece a esta familia, sino a otra familia. Por eso es que no está aquí. Siguiente, por favor. Muy bien, esta es la familia Paramyxovirus, su tamaño, ¿no es cierto? 150, 300 nanómeros. Es un tamaño bastante respetable, no tan chiquito, no tan grande tampoco, pero sí es un tamaño más o menos respetable. Con una envoltura de doble capa muy frágil, cubierta de 2 proyecciones. La envoltura contiene 3 proteínas, 2 glicoproteínas que forman los 2 tipos de proyecciones y una proteína no glicosilada que contribuye a la estructura e integridad de la capa interna de la membrana. Con estas proteínas, ¿no es cierto?, el virus es el que produce la enfermedad, ataca a la célula, a las células de la mucosa, las células de la piel, las células, diversas células de nuestro organismo, respiratorias, hepáticas, etcétera, en donde tiene preferencia, ¿no es cierto?, estos virus, ¿no es cierto? Los virus, por término general, tienen cierta preferencia por células, ¿no es cierto? Los virus de hepatitis, por ejemplo, ¿no es cierto?, atacan específicamente a las células hepáticas, ¿no es cierto? Los lentivirus, por ejemplo, el sistema nervioso central. Es decir, lógicamente hay que entender, ¿no es cierto?, esos temas, que seguro que ya los profesores que han antecedido a mi clase pueden haber estado hablando de ello. Siguiente, por favor. Entonces, tiene algunas características importantes. Por ejemplo, si ustedes quieren sembrar o cultivar en huevo embrionario, estos virus no crecen ahí, ¿no? A excepción de parotiditis que sí crecen, ¿no es cierto? Se desarrollan en cultivos celulares y producen una acción citopática caracterizada por fenómenos de fusión de células infectadas con formación de células gigantes o sincitios. Y en presencia de matriz de pollo o cobayo se produce la fijación del virus en los receptores nucleoproteicos de la célula. Entonces, características bastante peculiares de esta familia, que cuando se quiere cultivar, cuando se quiere rescatar el virus en el laboratorio, uno tiene que saber en dónde sembrarlo, en dónde cultivarlo, ¿no? Siguiente, por favor. Los paramyxovirus penetran el aparato respiratorio, es decir, tienen cierta afinidad también por las células respiratorias, en donde producen cuadros desde los más simples hasta los más complicados, ¿no? De problemas respiratorios simples hasta unas neumonías bastante severas y complicadas que pueden causar la muerte del niño, ¿no? Todo está en que el niño también tenga un sistema inmunológico que lo defienda bien para que no sufra estos cuadros severos, ¿no? El virus de la parainfluenza y el respiro sincicial afectan al recién nacido y niños pequeños. Esto es una característica también de estos virus. Y el virus del sarampión y de la parotiditis producen infecciones generalizadas. Es decir, hay cuadros muy severos, ¿no es cierto? Como les decían antes, el sarampión, la parotiditis son enfermedades tan banales, tan inocuas, etcétera, pero en ciertos casos, y la característica del organismo de la persona, del niño en este caso, puede hacer que, ¿cómo se llama?, que la enfermedad sea muy severa, ¿no? En el caso de sarampión, producir neumonía severa y muerte, cuadros de meningoencefalitis también en muerte, o con secuelas muy severas, cuadros de parotiditis severa, por ejemplo, ¿no es cierto?, con el que puede dejar un cierto grado de daño, por ejemplo, se afecta el páncreas y producir ligeros cuadros de diabetes, ¿no es cierto?, porque daña las células beta ¿cómo se llama?, del páncreas, y puede producir cuadros muy ligeros o cuadros de daños posteriores de diabetes, si es infantil, diabetes infantil en niños, y si son jóvenes, diabetes juvenil, ¿no? Y también puede producir esterilizaciones si es que afecta a las gónadas, ¿no? Tanto en mujeres ovarios y en varones testículo. Entonces vean ustedes
las particularidades de los cuadros severos de estos virus, ¿no? Siguiente, por favor. Este es nuevamente la misma lámina anterior para rescatar ahí la presencia de las proteínas, como decíamos, la hemaglutinina y la neuraminidasa, que son las proteínas de estos virus que tienen mayor efecto de daño en la célula, ¿no? Sí, siguiente, por favor. Es lo mismo vean ustedes, ¿de acuerdo? Siguiente, por favor. El virus de sarampión, que es el morbillivirus, con el cual vamos a hablar, estas láminas les presento yo enseñándole el paladar, ¿no? Les presento estas láminas porque había una característica que está descrita en los libros y que a veces en el cuadro clínico no lo podemos ver tan evidentemente porque estas lesiones son muy rápidas y pasajeras. Se trata de las manchas de Koplik, que son, ustedes ven unas manchitas blancas en la úvula, encima de la úvula, si lo puedes marcar, Johan, aquí, ¿no es cierto? Donde, ajá, baja, ahí, baja arribita, ahí, todas esas manchitas blanquitas, sobre un fondo rojo, y eso se llaman las manchas de Koplik. En el otro lado también, en la de la izquierda, al lado de los dientes, ¿no es cierto? Ahí también hay manchitas blancas, ahí y al otro lado, y acá también al lado derecho, ahí se ven unas manchitas blancas sobre un fondo rojito, eso se llama la mancha de Koplik, característico del sarampión. Los pediatras antiguos, nuestros profesores, ¿no es cierto?, en el Hospital del Niño y en los hospitales donde rotábamos, cuando teníamos que las clases de sarampión en clínica pediátrica, entonces nos enseñaban, nos decía, vengan para que vean la cavidad oral del niño. Y decía, esto es diagnóstico de sarampión. Sin embargo, a veces cuando abríamos la boquita al niño ya no lo veíamos. Decía, profesor, ya no está. Sí, pues decía, porque la mancha de Koplik es muy pasajera. O sea, es muy ligera y pasajera. Y al día siguiente ya se desapareció, ya no existe. Entonces, pero hay que tener suerte y nos decía, hay que tener sospecha clínica. Entonces, inmediatamente que sospechamos de sarampión, entonces hay que abrirle la boquita al niño, ¿no es cierto? Tratar de que la mamá le abra bien la boquita al niño para ver esta lesión de Koplik, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, en la familia de Paramisovirus que acabamos de hablar, ¿no es cierto?, en la parte, en la lámina anterior, ¿no es cierto?, hablar de las mismas características, es un RNA cubierto de lípidos, monocateriano de 15.984 nucleótidos, de polaridad negativa y su tamaño 150-300 nanómetros de diámetro, y su nucleocápside helicoidal. La OMS ha reportado 23 genotipos, 0 variantes genéticas agrupados en 8 serotipos desde la letra A hasta la letra H. Lo importante en estos casos es que estos serotipos no tienen alto poder de mutación. Eso es una característica favorable para los clínicos, para la ciencia médica, porque permite hacer vacunas que sean bastante seguras, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, en el caso de COVID, ¿no es cierto?, el virus tiene una alta mutabilidad, ¿no es cierto? Mutan muy rápido, entonces hace que la vacuna que se prepara para un grupo de virus, ya al día siguiente, a la semana siguiente, eso ya no cobertura, ¿no es cierto? Entonces hay que preparar nuevas vacunas con las nuevas variantes de virus. La suerte es que en este virus sarampión no sucede eso, ¿de acuerdo? Por eso es que las vacunas son bastante seguras en sarampión, en todo el mundo, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo. Y entonces, en la parte inferior, lo que indica es que si un niño, ¿no es cierto?, está con sarampión y hay niños alrededor de él, ¿no es cierto?, entre 12 y 18 niños se pueden infectar. Vean ustedes la capacidad de virulencia que puede tener el cuadro clínico de un niño. O sea, fácilmente un niño que va al colegio y en su aula son 20, casi el 100% de niños se va a infectar. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que les he puesto esta parte
¿no es cierto?, en la lámina, que es para que se entienda que el tiempo de infección, el periodo infeccioso es bastante alto, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, estas son las proteínas que hemos hablado, las nucleoproteínas, ¿no es cierto? La fosfoproteína, polimerasa, la matriz, factor de fusión, hemaglutinina, las proteínas grandes, que son importantes, ¿no es cierto?, en este tipo de familia de virus, ¿no? Y tenemos las funciones, ¿no es cierto? En el lado derecho, la función que cumplen cada una de ellas. Entonces, sobre todo, como decíamos, la hemaglutinina, ¿no es cierto?, que es uno de los, una de las proteínas más importantes del virus para hacer daño a las células del huésped, ¿no? Entre ellos, lógicamente, los glóbulos rojos. Entonces, tenemos que, tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Siguiente, por favor. Esta es la ruta cómo ingresa y hacia dónde va a hacer daño el virus, ¿no? Normalmente ingresa por la vía respiratoria, ¿no es cierto? ¿No es cierto? El virus tiene esa vía de entrada. TR significa tracto respiratorio, ¿de acuerdo? Discúlpenme ¿cómo se llama? Lo que estoy diciendo, solamente porque la diapositiva no me permitió poner tantas letras, pero TR significa tracto respiratorio, es decir, el virus entra por la vía respiratoria y a partir de ahí se hace la diseminación. Y vean ustedes en el lado derecho, la parte superior dice conjuntivas, el tracto respiratorio, el tracto digestivo, gastrointestinal, el tracto urinario y el sistema nervioso central. Vean ustedes, todas las células en general del organismo pues, pueden ser pasibles de ser infectadas por este virus, ¿no? Entonces vean ustedes en la parte final, en la parte inferior, hacia la mano izquierda, dice panencefalitis, ¿no es cierto? Encefalitis, postinfecciosa antiinmune, pero y la recuperación, ¿no es cierto? Como yo decía, esto es una enfermedad tan banal, que no debe hacer daño al niño y la recuperación debe ser total, ¿no es cierto? Total, el niño se recupera totalmente. Sin embargo, como digo, hay casos raros, hay casos, felizmente no muchos, pero porque el niño tiene un sistema inmunológico debilitado, está desnutrido, tiene enfermedad de fondo, etcétera, y puede hacer cuadros severos, ¿no? Estas enfermedades del daño del sistema neurológico pueden ser muy severos, ¿no? Y inclusive causarle la muerte. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces, como decíamos, infecta células epiteliales de tracto respiratorio, diseminación por vía sanguínea, linfática, replicación en las células conjuntivales de tracto respiratorio, gastrointestinal, urinario, linfático, todo lo que hemos visto en la lámina anterior, y la aparición de encefalitis postinfecciosas y autoinmunes, como decíamos, porque el cuadro es tan severo que puede producir estos daños, ¿no? O sea, no olvidarse que las patologías severas en sarampión normalmente pueden existir y eso tienen que tener cuidado. Entonces, los que quieren ser pediatras mañana más tarde, ¿no es cierto?, de la promoción, van a tener que tener mucho cuidado todavía porque sarampión, pienso que todavía van a ustedes ver por mucho tiempo más. Quizás en la parte epidemiológica pueda hablar algo y me reservo. Siguiente, por favor. La replicación, como decíamos, lo mismo, ¿no es cierto? Las células ingresan por la vía respiratoria y cada vez que van reencontrando células afines a él, en donde el virus le gusta estar, ¿no es cierto? Entonces va haciendo su replicación, ¿no? Entonces, vean ustedes, mm, las células macrófagas, ¿no es cierto? El organismo, los linfocitos CD46, CD150, etcétera, son linfocitos que salen a defender, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, al organismo, ¿no? Las inmunoglobulinas también, la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina G, como parte del sistema inmunológico,
¿no es cierto?, de la persona que sale a defender. Y los que están vacunados, lógicamente, ¿no es cierto?, van a tener una protección mayor. Siguiente, por favor. Muy bien, la prevalencia en niños menores de 1 año, que como digo, debe ser la población más susceptible. Sin embargo, a veces los niños menores de 1 año no son no son tan afectados, sino más bien los mayorcitos, ¿no? Entre 3 y 5 años, 3 y 7 años, más o menos, niños que están ya en la calle, que están en contacto con otros niños, ¿no es cierto? Y lógicamente pueden contagiarse. Y en otros casos los niños que no tienen quien los cuide y muy tempranamente de bebitos, ¿no? Los llevan a las cunas y en las cunas también pueden haber niños que van infectados y pueden contagiarlo. Entonces, todas esas cosas hay que ver, ¿no? Las malas condiciones ambientales, la atención médica inadecuada, que también igual pasa una revisión por el diagnóstico clínico, ¿no es cierto? Hay colegas médicos, ¿no es cierto?, que no piensan que sea un sarampión y hacen diagnósticos tardíos o hacen diagnósticos falsos, ¿no? Entonces, o diagnósticos equivocados. Entonces, y eso trae malas consecuencias, ¿no?, para la población infantil. La nutrición, como decíamos, si hay niños que están muy desnutridos, puede ser un cuadro, pueden ser causas o factores causales, ¿no es cierto?, para que la enfermedad sea de mayor envergadura. Infecciones bacterianas secundarias son lo que normalmente suceden, cuadros neumónicos por diversas bacterias, ¿no es cierto?, que se aprovechan del estado inmunológico suprimido del niño, ¿no? Entonces eso es un tema que hay que tener mucho en consideración, ¿no? Y en la parte inferior, como dice, existe una vacuna segura y económica. Las vacunas en nuestro país hoy día son bastante, son baratas, son parte del programa, ¿no? Son gratuitas, ¿no es cierto? Lo único que hay que llevar al niño es a que se vacunen, ¿no? Entonces, vean ustedes, si la población se vacuna, cuántos niños, ¿no es cierto?, se protegen, ¿no? Lastimosamente, en estos últimos años, en nuestro país, voy a hablar del país, ¿no es cierto?, la cobertura por vacunas no llega ni al 70%, porque primero que no hay vacunas, se gastan las vacunas, o no llegan las vacunas donde tienen que llegar, y segundo que la mamá, el papá no llevan al niño a vacunarse, ¿no? A pesar de que existe el programa de vacunación infantil durante el primer año de vida, ¿no? Pero cuando hay refuerzos vacunales, no los llevan a los chicos a vacunar. Entonces, por eso es que también se cae, ¿no?, la cobertura de vacunas, no solamente de sarampión, sino en términos generales, ¿no? Entonces ven ustedes en la parte inferior dice que entre el 2000 y 2017 la vacuna contra el sarampión evitó unos 21,1 millones de muertes, lo que convierte en una de las mejores inversiones en salud pública. Vean ustedes lo que significa vacunar a los niños, ¿no? Siguiente, por favor. Lo mismo, estos son retos que la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto?, especifica a todos los países miembros, ¿no es cierto?, para que se trabaje, ¿no es cierto?, se trabaje el tema de vacunas. Lastimosamente en los países nuestros, como el nuestro, por ejemplo, se le deja el tema a las enfermeras, ¿no?, para que las enfermeras hagan el tema de la vacunación. Y el médico muchas veces ¿cómo se llama?, no se da por enterado de que los niños tienen que ir a vacunarse, ¿no? Entonces, la labor tiene que ser también supervisada por el médico, ¿no? Y entonces, ese es un trabajo que se tiene que hacer desde de todos los ángulos, ¿no? No solamente, ¿cómo se llama?, a nivel de primer nivel de salud, sino en todos los niveles de salud de nuestro país tiene que verse este tema de la vacunación. Siguiente, por favor. Vean ustedes, cuando se contagia los niños, aparecen las primeras lesiones en la cara y en el cuello, ¿no es cierto? Esto es una cuestión típica, característica de sarampión. Primero de aparecer en la carita, en el cuello, en la parte posterior de las orejitas, ¿no es cierto?, y en la parte superior del tórax, ¿no es cierto? Entonces, estas
Estos exantemas aparecen ahí primariamente, ¿no? Y usted examina, ustedes examinan al niño muy prontamente, solamente le van a encontrar estas lesiones en la parte superior y ni en el abdomen ni en la parte ni en los miembros inferiores le van a encontrar, porque día tras día, ¿no es cierto?, van apareciendo las lesiones en el cuerpín, ¿no? Segundo día ya aparecen en todas las extremidades, en el tercer día en el abdomen y en el tórax, entonces ya se completa el cuadro clínico del exantema, ¿no es cierto? Muy bien, y puede ir acompañado de tos, puede ir acompañado de un problema conjuntival, es decir, secreciones en la conjuntiva, ojo rojo, ¿no es cierto? Mucha lágrima, mucho lagrimeo, como si fuera un cuadro respiratorio, un cuadro gripal, ¿no? Eh, ¿No es cierto? Entonces, eso es bastante característico, ¿no? Siguiente, por favor. ¿No es cierto? Las secreciones nasofaringeas en la fase del pródromo, la parte eruptiva en los primeros días del exantema, contacto personal muy contagioso. En la incubación 11 días, como decía, un niño en una semana puede contagiarse, 7, 10 días, 11 días, que es lo característico, ¿no? Y con el cuadro de pródromo, 4 días. Malestar general, la fiebre es muy alta. Había un dato, ¿no es cierto?, que nuestros profesores nos decían, ¿no es cierto?, no hay otra enfermedad que tenga fiebre tan alta. Puede ser neumonía, puede ser una fiebre tifoidea, esos cuadros típicos de tifoidea, pero aún así esas enfermedades no llegan a una temperatura tan alta como de 40 grados, 41 grados centígrados, como lo es de sarampión. Y cuando es de sarampión es tan típico, ¿no es cierto?, y llegan a estas temperaturas, no hay nada que lo baje, ni la antalgina, ni el paracetamol, etcétera, ¿no es cierto?, bajan la temperatura. Esta fiebre se va cuando desaparece el exantema, o perdón, cuando aparece el exantema, digo mal, cuando aparece el exantema se va la fiebre, como por un encanto, ¿no es cierto? Entonces eso es era muy característico. Yo ya hace mucho tiempo que no veo los cuadros clínicos en niños, ¿no es cierto? Porque yo no soy pediatra, yo soy internista de adultos, entonces esto ya casi yo he dejado de verlo. Bien, pero eso es característico y eso está escrito en los libros, ustedes lo van a leer como tal, ¿no es cierto?, cuando revisen su literatura. En los ojos, fotofobia, como decía, ojo rojo, sudado conjuntival como cuadro gripal. En el aparato respiratorio, tos, secreción bronquial, estornudo, secreción nasal, como si fuera un cuadro gripal, ¿no es cierto? Es un cuadro gripal típico. Siguiente, por favor. El exantema de paladar, las manchas de Copley, como les decía, la mancha de las lesiones en la cavidad oral, como les he mostrado. Exantema en 2-4 días, primero aparece detrás de las orejas, la cara y en el cuello, como les he dicho, y luego en el segundo o tercer día ya va tomando, ¿no es cierto?, tronco extremidades, ¿no es cierto? Y cuando aparece el exantema desaparece la fiebre, ¿no es cierto? Eso es lo que yo les decía. El niño tiene 40, 41 grados de temperatura y al día siguiente aparece el exantema y la fiebre se desaparece. La mamá lo dice, la mamá que es cuidadosa de esta cosa, dice, mire, doctor, le apareció esta lesión y la fiebre se le fue como encanto. Así dicen las mamás, entonces es un cuadro típico de sarampión, ¿de acuerdo? Entonces, como decía, primero son máculas, rojizas, pápulas y después pueden desaparecer en 5 días en el mismo orden. Y no llegan a pústulas, normalmente no está descrito, sino que en casos raros pueden llegar a pústula, ¿no es cierto? Se quedan en pápulas, en máculas, ahí se quedan, ¿no es cierto? Entonces, cuadro característico de, ¿cómo se llama?, de un sarampión benigno, un sarampión que va a ser leve, que no le va a hacer daño al niño, ¿no? Siguiente, por favor. Ahí tenemos, vean ustedes cómo está el niño tomado toda la carita, toda la espalda, sus glúteos, sus miembros inferiores. Vean ustedes la espalda, cómo está tomado, llenecita de, ¿cómo se llama?, de exantema, no lesiones de exantema. Así es un cuadro típico. Esto puede ser un cuadro severo, ¿no es cierto? Porque otras veces los niños casi ni se les ve muchas de estas lesiones, ¿no es cierto? Siguiente, por favor. Vea ustedes cómo está tomado el cuello, esto me parece de un joven, ¿no es cierto?, o de un niño ya mayor,
¿no es cierto? Y la otra foto que está sentadito también es un niñito un poquito ya mayor. Y vean cómo está tomado su cuerpo. Vean ustedes extremidades, se ve la espalda hasta el pechito, ¿no? Vean ustedes cómo es el sarampión. Es bastante, estos son cuadros bastante típicos, ¿no es cierto? Y además, para decir que son cuadros severos, ¿no? Siguiente, por favor. Muy bien, las complicaciones, como decíamos, que ya le hemos dicho, neumonías, puede afectar al oído, puede haber cuadros diarreicos, cuadros del sistema nervioso central, encefalitis, muy rara vez miocarditis, queratoconjuntivitis sí puede haber bastante, porque es un cuadro conjuntival y que puede dañar, ¿no? Siguiente, por favor. Clínico, el diagnóstico es clínico, epidemiológico, como les decía. El dato epidemiológico es muy importante en estas enfermedades. El contagio, el contacto, ¿no es cierto?, siempre es muy importante, ¿de acuerdo? Y si no, y si nadie se dio cuenta del contacto, etcétera, entonces por clínica ustedes deben sacar, ¿no es cierto?, el diagnóstico. Sin embargo, a veces uno se puede estar confundido porque es tan atípico el cuadro que puede ser una rubiola, puede ser otra enfermedad viral. Entonces ahí lo que queda es hacer pruebas de diagnóstico de laboratorio, ¿no es cierto? Las pruebas de diagnóstico de laboratorio hoy en día son tan rápidas, tan buenas, ¿no es cierto? Porque la tecnología ha avanzado. Antiguamente no teníamos tanta tecnología en el laboratorio como la tenemos hoy en día. Y en el mismo rato, en el mismo tiempo que usted está haciendo la muestra, está entregando la muestra, le pueden dar el diagnóstico, ¿no? Entonces, eso ayuda muchísimo para dilucidar un diagnóstico diferencial, ¿no? Pronóstico, como decíamos, la recuperación debe ser completa, total. Y en los casos complicados puede haber casos de mortales, ¿no? Siguiente, por favor. El tratamiento no existe, tratamientos son sintomáticos para bajar la fiebre, hidratar al niño, ¿no es cierto? Quitarle un poco la picazón del cuerpo, ¿no es cierto? Algún antihistamínico por ahí. Si hay infecciones de neumonía, diarreas que necesiten eh, un tratamiento con antibióticos, pues podemos dar un poco de antibióticos, ¿no? De antibióticos bien controlados, ¿no es cierto? Que tampoco no compliquen a la salud del niño, ¿no? El problema y el tema es mayor la parte preventiva, ¿no? Como decía, si hay vacunas tan baratas y gratuitas en el Perú, en el país, entonces, ¿por qué no se vacunan a los niños? Entonces, porque la vacuna los va a proteger de un cuadro complicado, ¿de acuerdo? Así de sencillo. La vacuna los va a proteger de un cuadro complicado. Le puede dar la enfermedad, pero la enfermedad viene una enfermedad leve, ¿no? Y hay una gran variedad de vacunas que en todo el mundo, ¿no? Siguiente, por favor. La vía de administración de la vacuna subcutánea es la que más se utiliza, vacunación primaria y revacunación. También puede haber hay intradérmica, aerosol, las mamás a veces no quieren que le pinchen al niño, entonces también se ha ideado en aerosol, ¿no? Para chisguetear en la nariz, en la fosa nasal, o para chisguetear en la boca, ¿no? Se chisguetea un par de chisgueteados en la boca o en la nariz, en la fosa nasal, para que el niño no esté sufriendo la hincada, ¿no? Porque las mamás a veces no lo llevan al niño porque le hincan y hacen llorar al niño, ¿no? Entonces, todas esas cosas. Entonces se está creando la forma de cómo no hacer tanto daño al niño, ¿no? Siguiente, por favor. Muy bien, entonces eso es lo que decíamos. Nosotros vean ustedes, hay campañas de vacunación que tienen que hacerse, por favor, y eso. Yo me acuerdo mucho que cuando estudiábamos, éramos estudiantes, estábamos en el segundo o tercer año de medicina, nos ganábamos medio punto en algún curso, ¿no es cierto? Porque salíamos a vacunar, y salíamos a vacunar a los pueblos jóvenes, ¿no es cierto? Donde nunca llegaba la vacuna. Entonces nos entrenaban para vacunar y nosotros nos íbamos en grupo de la promoción a vacunar, ¿no es cierto? Entonces, ya eso se ha perdido hoy día. Pero la vacuna debe ser siempre un arma de defensa, un arma de prevención. Siguiente, por favor. Muy bien, hay niños
tienen cuadros de inmunidad bastante severo y comprometido, y hay alternativas, ¿no? Si no se los puede vacunar, se les puede administrar inmunoglobulina, ¿no? Que también existe, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, esto también es lo mismo que hemos dicho. Siguiente. Esto es que, ya, aquí dejarlo un ratito para explicar. Lo que pasa es que hace más o menos unos 10 años atrás, 2014, 2015 más o menos, se declaró en el mundo erradicado el sarampión. Erradicado en el mundo. No había sarampión. En un tiempo bastante largo, quizás un año, año y medio, no hubo casos de sarampión en el mundo. Y entonces la OMS declaró pues erradicado el problema del sarampión. Lo que pasa es que lo que sucede es que se descuidaron, ¿no es cierto? Porque siempre existe el virus que está dando vueltas, ¿no es cierto? Y si encuentra un niño, ¿no es cierto?, susceptible, le va a producir la enfermedad. Y ese niño, como hemos dicho, puede infectar a entre 12 y 18 niños. Y entonces tranquilamente puede haber brotes, ¿no es cierto? Y ha existido brotes en diferentes países del mundo, y entonces hoy día nuevamente estamos con el tema del sarampión. Entonces vean ustedes que no duró mucho el entusiasmo de haber erradicado sarampión, ¿no es cierto? Porque hoy en día nuevamente tenemos niños con sarampión y casos de muerte, ¿no? Y en países en donde no debería morirse el niño, Estados Unidos, Europa, Inglaterra, qué sé yo. Entonces, y en las Américas también, por cierto, ¿no? Y casos de muertes en niños, ¿no? Entonces, nuevamente hay que retomar el tema de la vacunación en este tema. Siguiente, por favor. Muy bien, vean ustedes, Argentina, Belice, Brasil, Canadá. Fíjate, Canadá, que es un país tan seguro en su salud pública, un caso, ¿no es cierto? Y me parece que un caso de muerte, lo que está entre corchetes, México 2, incluye una muerte, Estados Unidos 3, incluye a 2 muertes, vean ustedes. Entonces, en países con altas condiciones de salubridad de salud o de salud pública, como Canadá, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no es cierto? Cómo los niños se contagian y se pueden morir, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, entonces, este es para hablar de parotiditis, de las paperas, ¿no es cierto? Aquellas lesiones que afectan a las glándulas de parótidas, ¿no es cierto? Que también es una enfermedad exantemática. Eh, con la vacunación, hoy en día, esto casi ha desaparecido. Si hay algunos casos en el país, son bastante pocos, ¿no es cierto? No son muchos. Antiguamente había muchísima papera ha habido. Hoy en día casi no se ve. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque felizmente, como hemos dicho, los virus son de baja tasa de mutación, y entonces las vacunas son bastante seguras, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, como es de la misma familia de paramyxovirus, las características son iguales, así es que no vamos a entrar en detalle, solamente presentar de que, ¿no es cierto?, de las características de los virus son iguales, lo que hemos hablado para sarampión, ¿no? Siguiente, por favor. Igual, las mismas proteínas, sobre todo la hemaglutinina, neuraminidasa, del cual no estamos hablando, y que es la que tiene mayor peso, digamos, en la producción de lesiones, al igual que las otras, ¿no? No es que las otras tampoco no sean dañinas, si lo son, sino que la hemaglutinina y la neuraminidasa tienen mayor importancia. Sigue, por favor. En- Vean ustedes, en la patogenia se conoce un solo serotipo, por eso es que es muy, digamos, favorable cuando se vacuna a los niños para este problema. Entonces la vacuna es bastante segura, ¿no? En la parte epidemiológica, lo que se veía antiguamente es que en los meses entre el verano perdón, entre el invierno y la primavera, es que habían los casos de parotiditis. Generalmente en nuestro país
entre julio y agosto, más o menos, era ¿cómo se llama? El tema de, ¿cómo se llama? De parotiditis, y a veces también entre octubre y noviembre, ¿no es cierto? Que eran los meses más aseados para parotiditis. Hoy en día, el niño puede estar con un dolorcito en su glándula parótida y se va al colegio, se va a hacer sus actividades y nadie se da cuenta. Muy bien, la infección también por la gota de saliva, por vía respiratoria, como hemos dicho, ¿no es cierto? Siguiente, por favor. Hoy, en la semana del año 20 no he conseguido el dato epidemiológico último, pero en el año 19, en el año 20, en la semana 44, ¿no es cierto?, muy pocos casos, ¿no? Semana 44 ya es casi fin de año, estamos hablando entre casi octubre, noviembre, ¿no?, del año. Entonces, 423 casos confirmados en parotiditis en el país, que es muy poco. Estamos hablando de todo el país, ¿no? En el, en el año 19 se notificaron más casos todavía, es decir, un poco más variable, eso depende mucho de la vacunación, ¿no? Siguiente, por favor. Muy bien, hay paperas asintomáticas, como les decía, ¿no? El niño se va al colegio, no sé, nadie se da cuenta de que está con un problema de paperas, hasta un 40%. Ahora, la papera puede ser bilateral, ¿no es cierto? No necesariamente tiene que ser en uno solo, ¿no es cierto? Antiguamente nuestros profesores nos decían, tiene que ser bilateral. Si no es bilateral, no es papera. Pero hoy en día ya no vemos paperas bilaterales, un papel de un solo lado, y es papera, lógicamente es papera, ¿de acuerdo? El periodo de incubación un poquito más prolongada, 21 días, la inmunidad para toda la vida. Si te da parotiditis, si te da paperas, ¿no es cierto?, de niño, ya no te vuelve a dar nunca más en la vida, ¿no? La diseminación es lo mismo que hemos dicho para sarampión, ¿no es cierto? Y con la diferencia de que, como habíamos dicho, que puede afectar genitales y puede afectar páncreas, porque son glándulas, ¿no es cierto? Y las glándulas salivales, valga la redundancia, son glándulas también. Entonces los genitales, los testículos son glándulas. El páncreas es una glándula, ¿no es cierto?, visto de esa manera. Por eso es que lo he pintado de color diferente para hacer el recalco, ¿no es cierto?, de que si hay una parotiditis severa en los genitales puede quedar estéril, tanto la mujer como el varón, ¿de acuerdo? Oforitis severa, ¿no es cierto? Entonces, igualmente en el varón, ¿no es cierto?, problemas testiculares, ¿no es cierto?, bastante severos, ¿no? Y como digo, puede ser unilateral y puede ser bilateral también. Y en el páncreas, lógicamente, lesiones en las células beta para producir una ligera o un daño, a veces también severo, de cuadro de diabetes, ¿no? Lesiones como en la tiroides, muy pasajeros, en el oído también, ¿no es cierto?, muy pasajeros, en los ojos, puede también leer queratoconjuntivitis, etcétera, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, estos son los cuántos días dura, unos 7 días, más o menos una semana. Puede ser unilateral, bilateral, como decíamos, ¿no es cierto? El dolor en la, ¿cómo se llama? En la zona enrojecida de la parótida, y cuando uno ponía el dedo en la salida del esteno, ¿no es cierto? Acá en la salida del esteno, es un dolor muy, muy intenso. El niño inmediatamente gritaba y sacaba la cara, ¿no? Porque una penita lo tocaba y es un dolor muy, 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 muy fuerte. Entonces, las lesiones en los testículos, en los varones jóvenes, en las mujeres también, o foritis, como decía, y normalmente es una enfermedad que debe quedar sin lesiones secundarias. Siguiente, por favor. Puede haber casos raros, como decía, encefalitis aséptica, pancreatitis, con diabetes mellitus juvenil, ¿no es cierto?, oforitis, tiroiditis, miocarditis, endocarditis, son unas cuestiones muy, 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 muy raras, ¿no? Siguiente, por favor.
El laboratorio, si tenemos diagnóstico no claro, podemos hacer diagnóstico en el laboratorio, la aparición de inmunoglobulina M, la inmunoglobulina G, etcétera, que son las inmunoglobulinas características en estos problemas virales, ¿no? Siguiente, por favor. Un tratamiento igual, son enfermedades virales que no hay tratamiento específico, ¿no es cierto? Y entonces, sintomáticos, cuidar al niño, darle confort, bajarle la fiebre, calmarle el dolor, etcétera, ¿no? Si es que hay. Siguiente, por favor. Dentro de los paramisovirus también el virus de la parainfluenza, cuadros respiratorios, ¿no es cierto?, similares a la influenza, muy parecido a influenza, muy parecido a croup, ¿no es cierto?, que tienen otras etiologías, ¿no? Entonces, pero cuadros respiratorios en niños, y sobre todo en recién nacidos, no niños muy pequeños, también hay que tener cuidado con estas parainfluencias. Siguiente, por favor. El tipo humano 2, 4A, 4B y otros, ¿no es cierto? Los respirovirus, que es para influenza tipo humano 1 y 3 y otros también. Producen infecciones respiratorias en niños y recién nacidos, ese es el tema. El tema aquí es, casi ahora lo ve el neonatólogo, ya no lo ve el pediatra, y ahora lo está viendo el neonatólogo. Antiguamente lo veía el pediatra, ¿no es cierto? Porque no habían neonatólogos. Entonces, laringotraqueobronquitis, CRUP. Entonces, y el CRUP y la laringotraqueobronquitis que pueden ser también por otras causalidades. Puede ser ¿cómo se llama? Coqueluche, ¿no es cierto? Puede ser ¿cómo se llama? Influenza, ¿no es cierto? Eh, y otras bacterias y otros virus también que pueden dar estos cuadros, ¿no es cierto? Y ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Y cuando se produce CRUP o pseudo-CRUP, de todas maneras hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Porque problema respiratorio del niño puede asfixiarse y lógicamente morir, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Siguiente, por favor. Igualmente, los cuadros inician un cuadro respiratorio alto, muy rara vez, como decíamos, pero puede haber que afectan los pulmones y cuadros neumónicos, ¿no es cierto? Puede haber laringotraqueobronquitis grave con CRUP, el problema es CRUP, ¿no es cierto? Que es uno de a lo mejor ustedes lo van a ver ya como en otro tema, con otra clase, ¿no? Pero desde ahora tengan presente que el CRUP y el pseudo-CRUP pueden ser temas que deben estar involucrados en esta patología, ¿no? Siguiente, por favor. Igual, los contagios en niños menores de 5 años, menores de 1 año, hoy en día, 2 años, ya los chicos están yendo a la cuna, al colegio, ¿no es cierto?, muy temprano, ¿no? La estación también el otoño, en 1 y 2, tipo 1 y 2, todo el año, tipo 3, guarderías, hospitales, en donde se ven normalmente los brotes, ¿no? Es lo que estamos hablando. Siguiente, por favor. Un cuadro clínico respiratorio, a veces hay neumonía, no necesariamente, ¿no es cierto? Asociaciones más frecuentes con el CRUP, como les estoy diciendo, tener mucho cuidado porque el CRUP, si es un cuadro de CRUP severo, puede causar la muerte al niño, ¿no? Ronquera, tos perruna, taquipnea, taquicardia, retracción supraesternal, etcétera, la dificultad respiratoria que tiene el niño en esta enfermedad, ¿no? Diferenciar epiglotitis con influenza, Haemophilus influenza, como les decía, ¿no? O produce influenza, ¿no? Siguiente, por favor. Laboratorio, igualmente, cuando tenemos cuadros no bien definidos, el cuadro no está claro, etcétera, podemos hacer diagnóstico de laboratorio. Siguiente, por favor. Un tratamiento igual, vigilar la vía aérea, como decía, el CRUP, hay que tener muchísimo cuidado porque si es un CRUP severo, como dice ahí, hay que intubar al niño, ¿no? Hay que ponerle hay que asegurarle la respiración, una cánula orotraqueal, ¿no es cierto? Y a veces uno llega a hacer, ¿no es cierto?, traqueostomía, ¿no?
Entonces, se han visto casos, ¿no? Pero casos raros, ¿no es cierto? Y acá sí se utilizan algunos antivirales. Vean ustedes, se trabaja mucho amantidina, rimantidina, ribavirina, que hoy día existe, ¿no es cierto?, en la farmacia, ¿no? Entonces, estos antivirales sí dice que actúan bien, dan resultados positivos, ¿no es cierto? Los pediatras podrán decir con mejor énfasis ¿cómo se llama? Estos logros, ¿no es cierto? Pero está escrito que estos antivirales son muy buenos. Vacunas, como hemos dicho, hay que vacunar a los niños. Siguiente, por favor. Togavirus, que es otra familia y que es produce rubiola, ¿no es cierto? Vean ustedes la espaldita de este niño, no es que yo haya tomado la misma fotografía del niño anterior, solamente cuando lo presenté la primera lámina, que es el exantema, ¿no es cierto? Yo presenté las lesiones exantemáticas, pero esta lesión, esta lámina es de rubiola. Hay rubiola también muy característica o muy clara en ese sentido, ¿no? Sin embargo, la experiencia mía, por ejemplo, que yo no soy pediatra, por cierto, pero los casos de rubiola que yo he visto, muy ligeros, ¿no es cierto? Casi sin lesiones exantemáticas, ¿no es cierto? Y el niño, la niña, la mamá, el papá, nadie se da cuenta de cómo se llama, de que la niña ha tenido rubiola, y esto es peligroso. Peligroso porque si nadie se da cuenta que la niña tiene rubiola y la mamá está embarazada, entonces ahí existe el problema. Porque mujer embarazada dentro de los 3 primeros meses, y si tiene contacto con rubiola, hay que controlar a esa madre gestante porque este virus es dañino y puede causar malformaciones congénitas. El problema de rubiola congénito sí es bastante frecuente. Nadie se da cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, porque como digo, el cuadro de rubiola en niños a veces es tan ligero, es tan pasajero, que nadie se da cuenta. Y va a una reunión, ¿no es cierto?, infantil, y la mamá, una señora, está embarazada, y está embarazada recientemente, y entre los 3 primeros meses hay mayor probabilidad de que ese feto se infecte. A los 6 meses menos y a los 9 meses menos. Estoy hablando de meses de gestación. 3 primeros meses hay una alta probabilidad de malformación congénita. En los 6 meses ya reduce y a los 9 meses hay mucho menos, ¿no es cierto? Pero este virus es muy patógeno, ¿no es cierto?, en ese sentido. Siguiente, por favor. El cuadro clínico es muy similar al cuadro de sarampión, es idéntico, yo diría, ¿no es cierto? No tengo nada que explicar más, solamente aquí, como digo, aquí en esta lámina, a ver la familia de los togavirus, el rubivirus, el virus de rubiola, y alfavirus, hay una relación de virus que están relacionados a los animalitos, ¿no? A los animalitos. Siguiente, por favor. Esta es su estructura, ¿no es cierto? Es la estructura de togavirus. Siguiente. Las proteínas son igualitas, son muy parecidas a lo de sarampión. Como dice ahí, la enfermedad es benigna, no tiene por qué dar enfermedades o secuelas secundarias, ¿no? No puede dejar secuelas. En caso pues el niño esté muy deteriorado, ahí sí le va a producir daño, ¿no es cierto? Y esto, como dice la lámina, a partir de que se conoce la producción de la vacuna y comienza la aplicación de la vacuna, esta enfermedad comenzó a desaparecer, ¿no? Entonces, eso es así de sencillo. El genoma es un virus más chiquito, el- su tamaño es 30 nanómetros, ¿no es cierto? Es mucho más pequeñito ¿cómo se llama? Que los virus, que los paramixovirus, ¿no? Paramixovirus llega a casi 300 nanómetros. Acá ni la décima parte, 30 nanómetros, muy pequeñitos. Las malformaciones congénitas dentro de los 3 primeros meses del embarazo que les he dicho, eso sí es importante, ¿de acuerdo? Ahí sí ustedes van a ver mucha rubiola congénita en nuestro país. Siguiente, por favor.
En el hombre del virus se comporta como un paramyxovirus, como les he dicho, el cuadro clínico es de sarampión, ¿de acuerdo? Siguiente, por favor. La epidemiología, como decíamos, antes de la vacuna había un cuadro clínico muy severo, muy característico, etcétera, y después de la vacuna ya esto comenzaba a desaparecerse, ¿no? Sin embargo, ahí está la característica, la vía de contagio respiratoria, por las gotitas de la saliva, periodo de incubación 21 hasta 21 días, el pródromo 7 días, el exantema aparece en 3 días, con máculas pequeñas rosadas en la cara, cuello, tronco, igualito que en sarampión. Siguiente, por favor. Hay adenovirus, esto ya lo hemos dicho, que hay otros virus que también pueden dar este exantema y parecerse al cuadro clínico de rubiola. Siguiente, por favor. No solamente de rubiola, sino también de sarampión. Las complicaciones en jóvenes, muchas veces, casos frecuentes y severos, en jóvenes, artritis, ¿no es cierto? Que es una artritis pasajera, se va la enfermedad y se van los dolores articulares. El problema es la rubiola congénita, ¿de acuerdo? Dentro de los 3 primeros meses de la mamá gestante, la señora gestante, pueden producirse malformaciones congénitas muy dañinas, muy severas. Corazón, problemas de valvulopatías, en los ojos, retinitis, microftalmía, glaucoma, cataratas, en el daño hepático, en el vaso, esplenomegalia, neumonías, sordera, lesiones en los huesos largos, etcétera. ¿No es cierto? Igualmente, si hay duda de diagnóstico entre sarampión y alguna otra enfermedad, pues ahí tienen el laboratorio, ¿de acuerdo? Para detectar, ¿no es cierto?, los anticuerpos de los virus, ¿no? Siguiente, por favor. Pronóstico bueno en los casos no congénitos, tratamientos sintomáticos, prevención de la vacuna, virus vivo atenuado. Siguiente, por favor. Los virus son congénitos, le damos una repasadita rápida, por favor. ADN, virus ARN. Los virus se conoce hoy en día bastante bien que hay muchos virus que ya están hoy día implicados en la causalidad o en el factor etiológico de muchas enfermedades y sobre todo de cáncer, ¿no? Sobre todo de cáncer. Virus que se comportan así de sencillo, se comportan como virus cancerosos, ¿no? Entonces, hoy en día ya se están reconociendo muchas enfermedades, ¿no es cierto?, cancerosas que tienen origen viral, ¿no? Entonces, eso pasa por revisar, ¿no es cierto?, las teorías de cómo un virus afecta a una célula normal, cómo la transforma, etcétera, en su replicación, etcétera, en su, este, en su, en su periodo de vida del virus, ¿no? Entonces, hay una gran variedad de teorías que podemos revisarlo, ¿no es cierto? Y poder establecer alguna otra idea, ¿no? Siguiente, por favor. La teoría de viral del cáncer, la teoría del oncogen, teoría del antioncogen o genes de supresores de tumor, teoría génica del cáncer, teoría de la inflamación o microambiente, proyectándose como un nuevo paradigma, ¿no es cierto? Es decir, vean ustedes, no solamente hay una sola línea en la teoría de cómo el virus puede producir cáncer, ¿no es cierto? Sino que hay una gran variedad, ¿no es cierto? Y seguramente que por ahí ustedes pueden encontrar algunas otras teorías. Siguiente, por favor. Los virus oncogénicos son aquellos que en su proceso de infección pueden transformar una célula normal en cancerosa. Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Se incluye la teoría de los cambios en los genes de las células por parte de estos virus, que es lo que acabo de mostrar. Siguiente, por favor. Los virus oncogénicos, virus ADN, los postvirus o epivirus, adenovirus, papovavirus, epanavirus. Y entre los virus ARN, los retrovirus, ¿no es cierto? Son los que estamos estudiando hoy en día en SIDA, ¿no? Siguiente, por favor. Virus oncogénicos ADN, papilomavirus. El papilomavirus que está asociado hoy en día a cáncer de cuello uterino, a cáncer de pene, ¿no es cierto? Cáncer básicamente ginecológico, ¿no? O genitales, perdón.
adenovirus en humanos, bovinos, simios, y sobre todo en algunos humanos, pero es un poco raro, ¿no? Más en animalitos. Posviridae, molusco contagioso, que es una enfermedad venérea. Herpes viridae, los herpes sobre todo Epstein-Barr, virus tipo 8, que vamos a ver por ahí algunas cositas, y entre los parvovirus, hepatitis B. ¿No es cierto? Está claro hoy en día que el virus de la hepatitis B, hepatitis viral B, ¿no es cierto?, puede conducir a cirrosis hepática y puede conducir a cáncer hepático, ¿no es cierto? Entonces, los hepatomas, ¿no? Entonces, eso está claro hoy en día. Siguiente, por favor. Muy bien, existen 52 tipos descritos de papilomavirus y aunque no obstante no todos están asociados con neoplasia, el 16% de todos los cánceres de mujeres y el 10% de los cánceres de población general están asociados al papiloma. Papilomavirus, que hay papilomas de variedad, ¿no es cierto? En la 18 me parece, 16, 18, que son los virus más implicados en cáncer cáncer de cuello uterino, cáncer de pene. Entonces, pero sin embargo se siguen descubriendo otras variantes también que pueden estar implicados en esta producción de cáncer, ¿no? Siguiente, por favor. Por eso es que hoy en día hay vacuna contra papiloma, ¿no? Hoy día ya las niñas hasta los 11 años deben vacunarse, los niños también, los varoncitos también, ¿no es cierto? Porque el varón se comporta como que es el vector, ¿no es cierto? Del virus de papiloma. Entonces, el papilomavirus, ahí está, pues, papiloma 16, el tipo 16 y el tipo 18, que son las variantes más asociadas a cáncer, ¿no? Verrugas, verrugas cancerosas, cáncer de cervix, cuello uterino, de pene, de laringe, esófago, pulmón, que hoy en día también se están descubriendo, ¿no es cierto?, como causales. Siguiente, por favor. Vean ustedes lo que no conocíamos antes, hoy día se va conociendo una expansión mayor. Papoavirus, ¿no es cierto?, generalmente en animalitos, ¿no es cierto? Hay un papiloma virus humano, ¿no es cierto?, que ya hemos hablado, ¿no es cierto?, del 16 y el 18, y los poliomas en ratón, etcétera, que son en animalitos, ¿no? Siguiente, por favor. Poliomavirus, virus de animalitos, y algunos virus que se han asociado al cáncer de próstata, vean ustedes. Esto no se conocía, ¿no es cierto? Está todavía haciéndose estudios, ¿no es cierto?, para ver si es que realmente mañana más tarde puede haber una vacuna contra cáncer de próstata, porque este virus, ¿no es cierto?, este virus, el poliomavirus, estaría implicado en el cáncer prostático, ¿no es cierto? Vean ustedes, ojalá que muy pronto, ¿no es cierto?, se tenga más noticias sobre este tema. Y bueno, el problema de los varones, después de los 50 años, después de los 60 años, el problema prostático, ¿no? Muy bien, entonces ahí nomás nos vamos a dejar, vamos a ver, ojalá que muy pronto tengamos este tipo de vacunas, ¿no? Los adenovirus, también igualmente, la mayoría de ellos en animalitos producen cáncer, ¿no? Siguiente, por favor. En los postvirus, en monos y en humanos, tumor benigno. El hombre adquiere el virus accidentalmente, pueden haber nódulos, pero se comporta como un tumor benigno, ¿no? Siguiente, por favor. Los herpesvirus, aquí sobre todo, ¿no es cierto? El herpes simple 2, sobre todo de cáncer cuello uterino, para producir cáncer de cuello uterino, la vulva, ¿no es cierto? Y también el pene, ¿por qué no? El linfoma de Burkitt, del tipo 4, de Epstein-Barr, ¿no es cierto? El Epstein-Barr, ¿no es cierto?, que tenemos para producir linfoma de Burkitt, carcinoma nasofaringio, linfoma de células B en pacientes inmunosuprimidos, mononucleosis infecciosa, linfoma de Hodgkin. Entonces, vean ustedes la cantidad de enfermedades que produce esta variante de herpes, ¿no?, del tipo 4, ¿no es cierto? Y esto y si lo ponemos también con otros virus, como el tipo 5, que también produce sarcoma de Kaposi, ¿no es cierto?, que son variantes, ¿no?, que son de la misma familia, ¿no? Y el virus tipo 8, ¿no es cierto?, el virus tipo 8 también, que produce adenocarcinoma de colon,
adenocarcinoma de próstata. Vean ustedes que también aquí tenemos otro virus que estaría implicado, ¿no es cierto?, en el cáncer, en la causalidad de cáncer de próstata. Entonces se están descubriendo acciones virales y que ojalá que sirvan pues para que de aquí pronto tengamos vacunas, ¿no es cierto? Tengamos vacunas contra estas enfermedades, porque hoy en día hay vacuna contra herpes zóster, varicela zóster, que es el tipo 3, ¿no es cierto? La varicela zóster, hoy en día hay que vacunar, ¿no es cierto? También hay vacunas gratuitas, entonces vean ustedes todo lo que hoy en día, ¿cómo se llama? Hoy en día eh, ya con la tecnología, el avance científico se van conociendo, ¿no? Muy bien, siguiente, por favor. Entonces, este son casos muy interesantes, ustedes le van a dar vuelta mañana más tarde cuando hagan infectología y ahí van a estar nuevamente viendo estos temas y a lo mejor con algunos avances científicos de la época, ¿no es cierto? Porque de aquí a un año esto puede cambiar, ¿no es cierto? Y ahí está muy bien el tipo 8, ¿no es cierto? Que produce sarcoma de Kaposi, ¿no es cierto? Que es un cáncer bastante, digamos que este virus se aprovecha del estado inmunosuprimido de los pacientes, y esto se ha visto más en pacientes con VIH, ¿no? Con SIDA, ¿no? Entonces ahí se ha visto mucho este sarcoma de Kaposi, ¿no? Y lógicamente sarcoma de Kaposi como fase final del cuadro de SIDA, ¿no? Entonces es terrible, ¿no? Terrible, ya es un punto final de la vida del paciente, ¿no? Siguiente, por favor. Muy bien, estos son algunos gráficos de estos virus. Siguiente. Ya estoy terminando, ya estamos terminando la clase. Siguiente. El virus de hepatitis, ¿no es cierto? El carcinoma hepatocelular primario, esto está bien establecido. No solamente hepatitis B, sino también hepatitis C, ¿no es cierto? Que son los virus que van a producir cáncer hepático, ¿no? Cirrosis, cáncer hepático. Siguiente, por favor. Muy bien, esto es lo mismo. Siguiente, hoy en día se está trabajando mucho vacunas contra hepatitis que ya existen, ¿no es cierto? Y hay que vacunarse, ¿no es cierto? Ustedes que van a ir ya prontamente a clínica, a los hospitales, o si ya están yendo, tienen que vacunarse, ¿de acuerdo? Porque las pinchadas, que son las que se suceden ahí en el hospital, no solamente vía sexual, sino también por que uno se pincha el dedo, se pincha el cuerpo, ¿no es cierto? Y muchas veces estas agujas están contaminadas, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de los virus oncogénicos ARN, como decíamos, los virus, siguiente, por favor, los virus relacionados a los retrovirus, ¿no? Los retrovirus, que es el VIH, que es lo que se está estudiando hoy en día mucho, se conoce muchísimo ya de este tema. Entonces, como para que en clase de infectología ustedes tengan ya mayor conocimiento, ¿no? Entonces, los retrovirus, que antiguamente se denominaba lentivirus también, ¿no es cierto? Entonces, entra en esta clasificación en aquellas enfermedades raras que teníamos antiguamente, ¿no? Antiguamente no sabíamos que las enfermedades neurológicas, los lentivirus, etcétera, la enfermedad de la vaca loca, que se llama inclusive, ¿no es cierto? Entonces se creía que tenía otro origen y hoy día se sabe que son estos virus llamados virus lentos, ¿no? Siguiente, por favor. Muy bien. Oncovirus tipo C, oncovirus tipo B, oncovirus tipo D, etcétera. Y sobre todo los HTLV1, HTLV2, que producen cuadros de leucemia, que también esto está bien conocido, linfoma T del adulto, linfoma de leucemia de las células pilosas, que es lo que tenemos por estos retrovirus, ¿no? Siguiente, por favor. Los lentivirus, como les decía, ¿no? Los virus linfotrópicos de células, ¿no es cierto?, que también producen cuadros neurológicos en SIDA. Los espumaviridae, que no solamente hay en animales hoy en día, esto también se está descubriendo en humanos, ¿no es cierto? Los virus de la vaca loca, como le decía, ¿no? Siguiente, por favor. La teoría del oncogen, ¿no es cierto?, que es
un gen que está normal, ¿no es cierto? Un gen anormal que va a ser una causalidad, ¿no es cierto?, de tener cáncer en algún momento, ¿no? Siguiente, por favor. De hoy ya se van descubriendo algunas tipologías de estos oncogenes. Siguiente. Yo creo que con eso estamos terminando. Siguiente, por favor. Este es un oncogen. Aquí hay algunas variantes de oncogenes conocidas y cánceres asociados en el lado derecho. Vean ustedes, ya felizmente se van conociendo. Y esto sirve para la parte preventiva, ¿no? Siguiente, por favor. Son casos clínicos hoy en día, que también se conocen, ahí se los dejo para que los lean, los vean. Siguiente, y creo que este es el último, ¿no? Las lesiones, siguiente, siguiente, siguiente. Y algunas bibliografías que pueden ustedes revisar. Yo también he revisado estos enlaces bibliográficos de los cuales hemos podido hacer la clase de hoy día. Eso sería todo por hoy día. No sé si hay preguntas, comentarios que quieran hacer, por favor, Johan. No, doctor, parece que no. Gracias, y la hora también ya nos ganó. Muy bien, sí, bueno, la clase no era tan chiquita, y eso que le hemos acortado un poco porque ya ustedes tienen que, ¿cómo se llama? También poner la otra parte ¿cómo se llama? De la revisión, ¿no? Muy bien, yo les agradezco la audiencia de esta noche. Hasta ¿cómo se llama? Siempre el listado, porque el jefe de la asignatura está pidiendo la asistencia, entonces tengo que pasársela, ¿ya? Sí, doctor, perfecto. Ahorita le envío la asistencia que la descargo. Correcto. Un abrazo, buenas noches para todos. Listo, doctor. Muchas gracias por la clase del día de hoy. Buenas noches. Gracias, hijo. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Chicos, por favor, todavía no saben que voy a descargar la asistencia. Listo, chicos, será todo por el día de hoy. Ya pueden retirarse.